Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Les saludo esperando que se encuentren muy bien. Estaba dando un ratico de espera para ver si se conectaban más compañeras y compañeros, pero parece que no. Entonces vamos a dar inicio a esta tercera y última webconferencia del curso de comunicación y cambio social. Entonces, el tema que vamos a trabajar para esta tercera webconferencia tiene que ver con, vamos a seguir hablando de la identificación de las problemáticas sociales, pero obviamente que en esta oportunidad vamos a hablar de esas problemáticas aterrizadas a el enfoque de análisis de la comunicación para el cambio social. Lo primero que quiero invitarlos es a que veamos el siguiente video que nos ayuda a continuar profundizando sobre el concepto de problemática o de problema social, que ya lo habíamos empezado a trabajar en la webconferencia anterior. Para entender qué es un problema social, suena lógico que empecemos por entender qué es un problema. Bueno, según Internet, un problema puede ser un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos o estabilidad en distintos ámbitos. Solo piensa en algunos problemas que podrías tener a diario: perder las llaves de tu casa, no encontrar el control del televisor, intentar pasar el semestre, en fin. Pero estos son problemas simples. Problemas más serios podrían ser huérfano, no poder ir a estudiar por falta de dinero o trabajar desde niño. Ahora, ¿qué pasaría si estos problemas no afectaran solo a una persona, sino a muchas personas? Entonces se diría que es una situación que afecta a la sociedad. Pero exactamente, ¿cómo se llega a saber qué es o qué no es un problema social? Saberlo es más complejo porque incluye más factores. En este video te enseñaré 7 formas en que podrás identificar problemas sociales. Primero, un problema social es una situación o condición social. Aquí se trata de ampliar la perspectiva que se tiene sobre problemas individuales. Por ejemplo, Thomas no tiene trabajo. Al decirlo así podríamos pensar que Thomas es vago o que tiene mala suerte. Pero Thomas no es el único que no tiene trabajo. De repente aparece otra persona que está en la misma situación y enseguida aparece otra y otra y otra, hasta que pronto nos encontramos con una multitud de personas desempleadas. Y te preguntas, bueno, ¿qué está pasando? Si ampliamos un poco más la perspectiva, nos damos cuenta que todas estas personas viven en Estados Unidos y que es el año 1935, un año en que la tasa de desempleo de ese país alcanzó su punto más alto durante el periodo de la Gran Depresión. Este escenario de la Gran Depresión sería la condición social que daría explicación al problema de desempleo de Thomas, y no solo a la de él, sino a la de todos los desempleados. 2. Afecta las necesidades, valores y normas de un número considerable de personas. Ideas como la de que las mujeres son inferiores a los hombres permitieron que el voto femenino estuviese prohibido hasta el siglo XX. Esas ideas pueden ser descritas como valores sociales, porque nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una sociedad. Es decir, en esa época podría decirse que el que las mujeres votaran estaba mal, pero a partir del siglo XIX empiezan a generarse movimientos como el de las sufragistas inglesas que estaban a favor del sufragio femenino, algo que iba en contra de los valores sociales de ese entonces, produciendo una situación de conflicto o problema social. Los problemas sociales cuentan con una base objetiva percibida como negativa. Aquí hay que diferenciar entre objetividad y subjetividad. En este sentido, una base objetiva significa que algo es igual para todos sin importar qué se pueda pensar de eso. Por el contrario, una base subjetiva es una interpretación acerca de lo que una o varias personas piensan acerca de algo. Cuando una situación produce malestar, sufrimiento, dolor, injusticia y problemas con la cobertura de necesidades, podría entenderse como un problema con base objetiva. Por ejemplo, si en un vecindario alguien tiene fiestas todas las noches con música a un volumen tan alto que no deja que los demás vecinos puedan dormir, entonces hablamos de una realidad que provoca malestar a un considerable número de personas. Algo parecido ocurre cuando en un determinado país no hay suficiente comida, los niveles de seguridad pública son muy bajos o existe corrupción en los organismos gubernamentales. 4. Es una situación percibida y definida como un problema social. En la sociedad las personas son muy selectivas con lo que consideran o no un problema. Por ejemplo, ¿por qué el consumo excesivo de alcohol no es mal visto si produce cerca de 80.000 muertes al año en las Américas, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud? Pues porque en la sociedad es algo normal y, claro, es legal. Una situación podría estar causando daños a la sociedad sin que las personas se den cuenta de eso, hasta que alguien de repente diga, cielos chicos, creo que algo no está bien, y nosotros podríamos decir, no lo creo.
y seguir con nuestras vidas. O podríamos empezar a preocuparnos por esa situación y, en el mejor de los casos, definirla como un problema propiamente dicho. 5. Sucede en un determinado contexto social. Lo que para una sociedad es un problema puede que para otra no lo sea. Por ejemplo, el código de vestimenta para las mujeres en países de religión islámica es muy diferente al de muchos países occidentales. Las mujeres que llegan a incumplir este código de vestimenta podrían sufrir severos castigos por parte de los hombres. En cambio, en Occidente, las mujeres tienen una mayor libertad que en esos países, claro, para vestir como quieran. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el contexto social puede variar a lo largo del tiempo en un determinado lugar. Solo vean esto. En los años 80 era bien visto fumar cigarrillos, tanto que incluso había cigarrillos de chocolate, ya saben, para los niños. O qué tal que en Estados Unidos, por el año 1955, los buses estaban divididos en asientos para personas negras y personas blancas. Y en fin, en resumen, las cosas son muy diferentes a como eran en tiempos pasados. 6. Son percibidos como problemas por grupos con algún tipo de poder. Cuando una persona o un grupo minoritario encuentra algo que podría ser un problema para la sociedad, podría ocurrir algo como esto. Oigan chicos, alguien está derramando petróleo en nuestra selva. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? Propongo que le digamos al alcalde de la ciudad. Señor alcalde, una empresa está derramando petróleo en la selva. ¿En serio? Sí, pero el alcalde en ese momento está pensando, esta empresa nos está dando mucho dinero. No puedo simplemente ir a decirles, oigan muchachos, dejen de arrojar petróleo en la selva. Podrían enojarse y llevarse su dinero a otra parte, y necesitamos ese dinero. Pasar esto por alto. Bueno, alcalde, ¿y qué hará al respecto? ¿Yo? Sí, usted. Pues... nada. Para que una situación sea reconocida como un problema social, debe ser definida como tal por una persona con poder, es decir, con influencia, ya sea una celebridad, un activista o un político con mucha aceptación entre la gente. Oiga, alcalde, ¿sí? ¿Recuerda que le contamos que estaban arrojando petróleo en la selva y no nos hizo caso? Sí, claro. Pues hablamos con el presidente y creo que tiene algo que decirle. Hola, soy el presidente. Estás despedido. ¿Y ustedes? Largo. Claro, en la vida real no es tan simple como esto. Puede resolverse o paliarse gracias a acciones colectivas. Una vez que ya sabemos que una determinada situación está causando problemas, el siguiente paso es resolverlo. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba devastado. Los japoneses pudieron haber reaccionado de dos formas. Fatalismo. Amigos, el país está destruido. No hay comida, ni recursos, ni emperador. El viento divino nos ha fallado. Es mejor morir. O activismo. Amigos, el país está destruido. No hay comida, ni recursos, ni emperador. El viento divino nos ha fallado. Pero al menos todavía tenemos nuestro ingenio. Así que invertiremos todo nuestro capital humano para levantar el país con nuestras propias manos. Cosa que hicieron y ahora son una potencia tecnológica. Aunque en lo que respecta al activismo existen dos clases. Activismo reformista, que es lo mismo que cambiar la sociedad paso a paso, cuidando de no causar muchos conflictos. O activismo revolucionario, que es cambiar la sociedad drásticamente, algo como lo que sucedió en Cuba en los años 50 con Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, entonces digamos que el video lo que nos muestra es que una problemática social es un fenómeno que es identificado por una serie, por un colectivo de personas, por un grupo de personas o por la mayoría de las personas en un territorio, en un lugar, en un espacio determinado. Segundo, que una problemática social tiene un contexto, pero que ese contexto puede variar dependiendo de cómo va evolucionando la historia, ¿no? Y cómo hay distintas formas de alguna manera, dar respuesta a esas problemáticas sociales, bien sea por la intervención del Estado o bien sea por la movilización y la organización ciudadana, o bien sea por distintas estrategias poco ortodoxas, como por ejemplo tomarse las armas para presionar que se cambie o se modifique cierta situación problemática. Históricamente, pues hemos sabido que eso no le ha servido de nada a un país como el de nosotros, ¿no? Entonces, pues por supuesto que la idea es poder dar respuesta a esas problemáticas, bien sea por la intervención del Estado o por presión de la ciudadanía misma en el marco de procesos organizados, de procesos de movilización pacífica y organizada. Entonces, eso es lo que nos plantea el video. Ahora,
sigamos, digamos que un poco conceptualizando la idea del problema social. Entonces, Albornoz nos dice que un problema social es la expresión o manifestación de situaciones conflictivas y desiguales que un tipo de orden social genera, ¿sí? Entonces, lo que nos dice acá es que un problema es la expresión de una serie de situaciones desigualdades de todo tipo que puede generar cualquier tipo de orden social. Es importante poner el lente a las implicaciones que tienen las relaciones inequitativas que se dan en el marco del funcionamiento de la sociedad, porque eso es lo que genera pues todo tipo de problemáticas sociales. Las relaciones inequitativas que se dan en términos económicos, en términos políticos, como lo veíamos en la web pasada. Y hay que orientar necesariamente el interés hacia un marco estructural de los fenómenos, es decir, a buscar las causas estructurales que están generando X o Y problemática. De la misma forma que una problemática tiene un contexto determinado, una problemática también tiene una causa estructural o una causa grande que la ocasiona. En los tiempos en los que vivimos, en la sociedad en la que vivimos y en el país en el que vivimos, podría decirse que todas o casi todas las problemáticas devienen de una profunda desigualdad económica y social. De ahí para abajo, todos son consecuencias, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. ¿Qué implica el abordaje de un problema social? Implica analizar en perspectiva crítica el fenómeno, buscando identificar esas causas estructurales, como lo vengo diciendo, y las dinámicas sociales que propician la desigualdad y la injusticia social. Entonces, es importante establecer un tema central, el contexto, los aspectos concretos a trabajar para ese tema, formular preguntas, identificar poblaciones claves, identificar causas y consecuencias, ¿no? Entonces, en la medida en que más elementos abordemos cuando estamos intentando indagar sobre una problemática social, pues mayores elementos podremos tener, mayor conocimiento podremos tener para poderla abordar. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué elementos es importante tener? Hay varios, pero digamos que yo quise aquí recoger como los que, a mi modo de ver, son los más importantes para poder abordar o analizar una problemática social. Entonces, lo primero es la problemática en sí mismo, ¿no? Que es esa situación que representa un reto, un desafío para un contexto determinado, un grupo de personas, un territorio o un lugar específico. En el caso de cuando uno plantea la problemática, siempre debe revisar los factores económicos, sociales y políticos que han sido determinantes para que esa problemática se dé. Y ojo, porque digamos que en este ejercicio que ustedes van a hacer, aun cuando ustedes van a hablar de una problemática que se puede analizar desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social, esa problemática ustedes deben argumentarla, plantearla y sustentarla desde esos factores determinantes y desde los otros elementos que yo les estoy entregando acá. Unos antecedentes, entonces hay que reconstruir cómo es que se ha llegado a esa problemática o a esa situación actual. Hay que examinar como el recorrido que esa problemática ha tenido y ojalá que sea un ejercicio de análisis en perspectiva cronológica. Las causas, que son estos sucesos que propiciaron el desarrollo de la problemática, las consecuencias que recogen, por supuesto, los efectos que son generados por la situación o por la problemática y los actores involucrados. Entonces, aquí cuando hablamos de actores, ya ahorita vamos a ver en el marco de la comunicación para el cambio social, pues cuál es el rol que juegan los distintos actores involucrados y cómo nosotros desde ese ejercicio de análisis tenemos que no dar por sentado nada, porque a veces
nos queda muy fácil calificar, juzgar, sentenciar desde nuestro lugar de confort y de comodidad o desde nuestro lugar de observadores. Pero es necesario que uno pueda llegar a desarrollar un diálogo con esos actores para ver esos actores cómo se sienten, cómo interpretan, cómo se relacionan, cómo viven esa problemática que los está afectando de alguna manera, ¿no? Entonces, en el caso de los actores involucrados, habría que describir y caracterizar cada uno de los actores individuales y colectivos que hacen parte de la problemática y el nivel de incidencia en la misma. Y describir y caracterizar, es decir, un actor puede ser una institución, ¿sí?, del Estado o una institución privada. Un actor puede ser una persona, un actor puede ser una organización social, ¿sí? Actores que pueden ser individuales o colectivos. Bueno, listo. Y ahora sí, voy a empezar a hablar del texto que tenemos para trabajar en esta fase número 4. Hay una cosa muy importante que quiero hacer, digamos que mucho hincapié y que pues traté de hacerlo cuando de apertura los foros, y es que en la guía de la actividad no aparece, no aparecía como de dónde a dónde había que leer el texto, y pues este es un texto bastante extenso. Entonces ya en la pieza gráfica que yo les compartí aparece las páginas que hay que leer para poder, digamos que, abordar este ejercicio de reflexión que ustedes deben hacer. Es clave que lo hagan para que puedan, pues, desarrollar el ejercicio que van a hacer para la fase 4. Entonces, este texto de Washington Uranga nos habla de la intervención desde la comunicación, la intervención social desde la comunicación, ¿no? Y entonces, en la primera parte, él nos empieza a hablar de cómo es que uno debe abordar una problemática cuando se quiere abordar desde la perspectiva comunicacional. Entonces, lo primero que él nos dice es que es muy importante entender qué es esto de la intervención. Entonces, la intervención supone participación en un ámbito de actuación que bien puede ser comprendido como un sistema, ¿sí?, una organización, un proceso social, un barrio, ¿sí?, o un espacio de relaciones sociales. La sociedad, el barrio, los vecinos, bueno, con la finalidad de producir alguna consecuencia. Entonces, es un ejercicio de actuación. Intervenir en términos de este ejercicio que esperamos hacer entre la fase 4 y la fase 5 es justamente poder proponer una acción de transformación desde la comunicación para el cambio social. Pero lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es poder identificar cuál problemática y cómo la vamos a abordar. La acción de intervención debe estar precedida y acompañada siempre de una mirada analítica que puede ser nombrada como un análisis situacional o un diagnóstico, de acuerdo a la perspectiva metodológica que se adopte. Ojo, yo no puedo hacer una intervención, ¿sí?, un ejercicio de diagnóstico o de análisis sobre el problema que sea si yo no dialogo con los directamente involucrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo soy un actor externo, pues yo voy a hablar desde lo que yo veo desde afuera. Entonces, para poder hacer un ejercicio objetivo de análisis, necesito recoger la mayor cantidad de información que los mismos actores afectados o involucrados me puedan dar alrededor de la problemática. Y otro concepto bien importante del que nos habla Uranga en su texto es el concepto del territorio, que es este ámbito de actuación que se construye, por un lado, de forma subjetiva por parte de quien protagoniza la intervención, es decir, en este caso nosotros, y por otro, como resultado del intercambio entre los diferentes actores presentes en el mismo. Normalmente el territorio lo asociamos con una ubicación geográfica, pero desde la perspectiva de la sociología y de los estudios culturales, se habla del territorio
como un constructo social, ¿sí? El territorio se construye en la medida en que hay unos actores sociales allí intercambiando, relacionándose. Cada uno de los actores que van a estar allí en este territorio, en este espacio de intervención, van a tener una perspectiva propia de la problemática. Por eso es tan importante dialogar con ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos actores sociales es resultado de su propia historia, de su cultura, de su ubicación particular, ¿sí? De toda su trayectoria. Cada actor social va a relatar el territorio desde un lugar diferente, ¿sí? Y va a habilitar o permitir o no el intercambio al que nos referimos ahorita, ¿no? Entonces, yo debo buscar dialogar cuando hago una intervención en las prácticas sociales, cuando yo quiero identificar una problemática y proponer una acción de transformación. Yo necesito, para poder hacer esa propuesta, conocer toda la mayor cantidad de puntos de vista posibles para que yo pueda construir una propuesta que de alguna manera responda a las necesidades, intereses, inquietudes, ¿sí? De todos los actores involucrados, ¿sí? No puedo dar por sentado que este problema es, no, ya me lo dijo acá el líder comunitario, y si el líder comunitario lo dice, pues así es. No. Tengo que ir a hablar con el líder, con la señora de la tienda, con el presidente de la Junta de Acción Comunal, si es necesario con el sacerdote del pueblo, si es necesario, con todas las personas. Entre más elementos tengamos sobre esa problemática y más perspectivas, pues mucho más rica va a ser nuestra, nuestra intervención, nuestra propuesta. Listo. Los actores sociales. Entonces, los actores sociales, pues como digamos que ya en este sentido de la intervención social, de la acción social, tiene que ver con aquellas personas que son protagonistas de una situación X o Y. En este caso, son protagonistas o son beneficiarios o son afectados o están involucrados de alguna manera con la problemática. Los actores sociales son personas o son colectivos que interactúan entre ellos, ¿sí? Que tienen una relación, pero el hecho de que haya una relación de interacción no quiere decir que esa relación sea armónica, ¿sí? Porque justamente esa interacción, al tratarse de seres humanos, ya el hecho de que sea una interacción entre seres humanos, eso ya lo hace conflictivo, pues porque todos no pensamos igual, porque cada uno tiene sus propios intereses, cada uno tiene su propia trayectoria, su propia historia, como lo decíamos anteriormente. Entonces, es importante entenderlos como actores que pueden interactuar entre ellos, pero que no necesariamente esa interacción va a llegar a ser armónica. De pronto van a tener, como lo decíamos ahorita, preocupaciones diferentes frente a un mismo problema, ¿sí? Quien interviene debe tomar esto muy en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta que no idealizar como el ejercicio. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo voy a hablar desde la comunicación para el cambio social. Voy a abordar una problemática de comunicación que tiene un colectivo de productores agropecuarios que están ubicados en Cundinamarca, en el municipio de Ubaté, y que tienen un proceso social organizado muy bonito a partir del cual, pues de alguna manera han logrado gestionar problemáticas que tienen alrededor de la producción agropecuaria en la zona. Pero resulta que esas personas son de diferentes orígenes sociales y económicos. Son personas que tienen en común el hecho de que todos son productores agropecuarios, pero resulta que hay tensiones porque resulta que algunos están de acuerdo con las medidas que el gobierno está tomando frente a los procesos agropecuarios, pero hay otros que no están de acuerdo porque no comulgan con el gobierno de turno,
¿sí? Algunos se ven beneficiados por ciertas medidas, otros que son de productores de menor escala no se ven tan beneficiados, ¿sí? Entonces allí empieza a generarse todo este ejercicio de interacción de convivencia que por lo general tiende a ser conflictiva. En muchas cosas estarán de acuerdo si se unirán y en otras definitivamente van a estar en total desacuerdo. El actor social actúa en consecuencia con lo que cree, ¿sí? Entonces, un actor social, voy a volver al ejemplo de los productores agropecuarios que consideran que los productores agropecuarios del país fueron abandonados desde el año de 1990 con la apertura económica que trajo César Gaviria al país, la llegada de los tratados de libre comercio y la posterior entrada de un montón de productos de origen extranjero que desplazó a la producción nacional. Y entonces, como eso los une, independientemente de su origen, procedencia, historia, creencia política, creencia religiosa, eso hace que ellos actúen en consecuencia con eso que creen y van a defender, digamos que la esencia de lo que los une, que es justamente defender la producción agropecuaria nacional. ¿Sí? Entonces, esos actores sociales son muy importantes y por eso, si yo quisiera plantear una propuesta de comunicación para el cambio social y yo quisiera generar una reflexión alrededor de cómo se da la comunicación en ese sector, pues yo tendría que entrar a hablar con esas distintas personas y esos distintos modos de ver, tendría que identificar las tensiones, los puntos de encuentro entre esos actores sociales, ¿sí? Para que realmente mi propuesta pueda llegar a contribuir realmente y, como les decía, recoja los intereses y las intencionalidades de todas y todos. Listo. ¿Cuál es la perspectiva comunicacional aquí en esto de la intervención de las prácticas sociales? Entonces, las prácticas sociales, la perspectiva comunicacional aporta saberes y habilidades imprescindibles para comprender los procesos sociales en toda su complejidad. Entonces, aquí entendemos a la comunicación como un proceso transversal. Dejamos de entender a la comunicación más allá de la herramienta, ¿sí? Del lápiz, de la máquina de escribir, del esfero, del periódico, la imprenta, el televisor, la radio y hoy el computador o el smartphone. Vamos más allá de la herramienta para entender y para comprender que los procesos sociales son mucho más complejos que eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo miramos desde la comunicación? La elegimos como un campo disciplinar desde el cual vamos a iluminar el conjunto de las prácticas sociales complejas en las cuales nos encontramos insertos como personas, grupos o humanos o organizaciones. Fíjense que ahí yo no he dicho qué prácticas, ¿sí? Entonces, la forma como, por ejemplo, vuelvo al proceso de los productores agropecuarios. Si yo quiero plantear una solución o una propuesta, pues yo tendría que ver cuáles son las prácticas de organización que tienen ellos, cómo toman las decisiones, cómo cada cuánto se reúnen, qué participación tienen las mujeres, qué participación tienen los hombres, qué piensan las mujeres sobre este tema y qué piensan los hombres sobre este otro tema, ¿sí? Entonces allí es muy importante para poder abordarlos de la comunicación, ver la comunicación como un ejercicio transversal. En este sentido del proceso que estoy poniendo el ejemplo, como un elemento que posibilita o facilita la organización misma, ¿sí? De este proceso al que estoy haciendo referencia. Hay que abordar lo que Jesús Martín Barbero decía o al concepto que Jesús Martín Barbero hacía referencia de las gramáticas discursivas, ¿sí? Esto se expresa como estrategias comunicativas de los actores que no se limitan a los formatos mediáticos masivos y comerciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma como ellos se transmiten un mensaje? ¿Sí? ¿Cómo se informan alrededor de una situación que está ocurriendo en el sector agropecuario?
que es de relevancia para ellos. ¿Cómo es la forma, cuáles son esas prácticas comunicativas que se dan en el marco de la organización misma? Y desde la perspectiva comunicacional, por supuesto, hay que contemplar el tema del diálogo, ¿sí? Hay que leer a las organizaciones y a los procesos frente a los que nosotros vamos a intervenir como redes de relaciones a partir de las cuales se generan sentidos, ¿sí? Entonces, es importante entender eso y poder dialogar con ellos para entender cuáles son esas formas en que ellos se relacionan. Entonces, fíjense que aquí la comunicación, más que entenderse como una herramienta o la producción de un medio o la generación de un producto, como la interacción misma o como la producción de sentido. ¿Y qué es eso de la producción de sentido? Pues esas prácticas sociales que tienen los actores sociales involucrados en una problemática X o Y. Aquí entonces la comunicación es muy importante entender esto de las prácticas sociales. La comunicación comprende integralmente los modos de actuar y ser del ser humano. Es algo inherente a nosotros, desde que nacemos estamos comunicando y somos comunicadores por naturaleza, ¿sí? Las prácticas sociales son desde lo comunicacional prácticas de enunciación, ¿sí? Estas prácticas de enunciación son aquellas que se van construyendo a través de las narraciones que hacemos de lo que nos preocupa, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos afecta, de lo que no nos afecta, de lo que es importante, de lo que no es importante, ¿sí? Y mediante el desarrollo de habilidades y técnicas expresivas. Todas las prácticas sociales están comprendidas como aquellas acciones por las cuales los sujetos nos vamos a relacionar en el espacio social. Vamos a crear unos vínculos y vamos a proponer diversos objetivos de transformación. Son experiencias factibles de ser leídas desde la comunicación. Entonces, cualquier práctica social va a poder ser leída y entendida desde la comunicación. Entonces, reiteramos la idea de entender a la comunicación como un diálogo y una relación entre los sujetos, como la base de toda forma de organización social. Esa es la primera práctica social, ¿sí? Las formas en que nos relacionamos. Este proceso comunicacional hace posible que a través del intercambio los actores construyan una identidad común, una identidad colectiva con la cual identificarse en el escenario social. Entonces, si volvemos a la idea de estos productores, pues estos productores tienen una identidad propia y es que están de alguna manera organizándose y movilizándose en defensa de la producción en defensa del agro y de la producción nacional. Ese es el lema o la apuesta que los identifica. La idea de lo público también es muy importante. ¿Qué entendemos por lo público? Este espacio común que nos permite el relacionamiento social y que contiene el conjunto de ciudadanos y ciudadanas en una sociedad en particular. Puede leerse como un espacio de comunicación. Desde el espacio público o la esfera pública, como se podría también llamar, es ese escenario donde los productores salen y de alguna manera le comunican a la sociedad lo que está pasando. Las calles, las plazas de mercado, las plazas públicas, los distintos escenarios donde puede generarse como este ejercicio de movilización, de manifestación alrededor de una causa determinada. Listo. Entonces, aquí es importante también entendernos como en este ejercicio de intervención social como comunicadores situados. ¿A qué se refiere con ser un comunicador situado? A que nosotros debemos analizar un problema a la luz del contexto en el que sucede, ¿sí? Yo no puedo decir que la situación o el problema que enfrentan X grupo social es el mismo problema que puede enfrentar
otro grupo social en otro territorio. No puedo decirlo porque tengo que ver las características del territorio, la historia del problema, etcétera, etcétera. Entonces, ese análisis debe ser situado, aterrizado al contexto en el que estamos trabajando. Entender la idea de la comunicación desde esta transversalidad social, ¿no? Como un elemento que es transversal a todo este ejercicio de relacionamiento social. Ver que el contexto comunica, vuelvo, insisto, el contexto nos va a dar muchos elementos alrededor de una problemática y alrededor incluso de las mismas soluciones que nosotros desde nuestra profesión, desde nuestro campo, desde nuestra disciplina podemos ofrecer. Y entonces aquí recojo una cita de Daniel Prieto Castillo que dice que, abro comillas, uno no es simplemente emisor, uno es emisor en situación dentro de tensiones sociales, dentro de ciertas relaciones de poder, dentro de un grupo y no de otro. En otras palabras, lo que funda al emisor no está en lo esencial en él, sino en las relaciones sociales dentro de las cuales se inserta y vive, según los límites fijados por la formación social a cada sector de la población. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice Daniel Prieto Castillo es que, por supuesto, que cada quien es quien es en el marco de un contexto. Y en la medida en que tiene un contexto, una historia, unos sucesos que lo determinan, que generan una identidad propia, pues por supuesto así mismo se va a comportar. Nosotros como comunicadores, pero los actores sociales frente a los que estamos, con los que estamos trabajando en este ejercicio de intervención también, ¿sí? Entonces hay que entendernos como seres históricos, seres que estamos determinados por un contexto y una historia específica. Esto de las prácticas comunicativas, que es una categoría que a mí particularmente me encanta, porque son todas aquellas expresiones que nos permiten comunicar hacia afuera, pero que también nos permiten desarrollar procesos de interacción hacia adentro. Hacia adentro me refiero en el marco de un proceso organizado, ¿no? Entonces, estas prácticas comunicativas responden a la esencia misma del sujeto, de una condición humana compleja y esencialmente social, ¿sí? Entonces, lo que les decía ahorita, somos comunicadores por naturaleza. La comunicación viene con nosotros, nacemos con ella, todo el tiempo estamos queriendo comunicar. Entonces, cuando somos conscientes de eso, que la comunicación es algo transversal, podemos empezar a identificar que hay muchas formas en las que desde la comunicación podemos generar escenarios de transformación. Aquí digamos que el tema de la vida cotidiana, entonces las prácticas comunicativas se pueden recrear por los hábitos propios de la cultura, el tema de cómo se van generando nuevas ritualidades, nuevas técnicas, nuevas tecnologías de comunicación. Entonces aquí sí entendemos a las prácticas comunicativas como el hacer desde la herramienta es una práctica comunicativa, pero el hacer desde la interacción con el otro, o desde la interacción con un actor que puede llegar a ser fundamental en la resolución del problema que tenemos, también es una práctica comunicativa. Y por el entrelazamiento y la interacción de ambos campos en el ámbito de la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Hay, digamos que, también unas nuevas prácticas, ¿no? Entonces, del año 2000 para acá, todo este tema de la revolución tecnológica y la revolución digital y la llegada de la Internet, pues por supuesto que nos generó nuevos hábitos comunicacionales, sobre todo en los más jóvenes e incluso en los mayores también, un poquito con unos modos distintos de adaptación, pero generó unas nuevas prácticas comunicativas. Y con esas nuevas prácticas comunicativas, pues llegaron nuevos problemas, por supuesto. Estas nuevas prácticas comunicativas están promoviendo nuevas necesidades sociales,
el tema del acceso al mundo cibernético, la brecha digital que tiene muchísimo que ver con la desigualdad social y económica, los hábitos y las habilidades que tenemos en relación con estas nuevas tecnologías, ¿sí? Y cómo estos hábitos y estas nuevas habilidades se pueden también leer o interpretar como una nueva forma de exclusión social, porque el que sabe apropiar la tecnología, pues puede estar dentro de esta nueva esfera comunicacional, pero el que no, pues de alguna manera termina siendo segregado. ¿Cómo analizar las prácticas sociales a la luz de la comunicación? Entonces, hay múltiples formas de analizarlas, pero necesitamos siempre tener una mirada compleja, inter y transdisciplinar para dar cuenta de una determinada situación. Entonces, obviamente que no nos podemos limitar a, no, es que lo que pasa es que resulta que el problema que ellos tienen está determinado porque ellos no tienen acceso a Internet. Y entonces si uno se queda solo ahí en que no tienen acceso a Internet, pero no va más allá y me dice, ¿cuál es la causa para que ese colectivo determinado no tenga acceso a Internet? ¿En qué población viven? ¿En qué zona? ¿Cuáles son los fenómenos sociales, económicos y políticos que se dan en el contexto en el que está ubicada esa organización social? Y cómo esa ubicación, ese contexto, determina de alguna manera el hecho de que ellos no tengan Internet, ¿sí? Entonces hay que empezar a analizar mucho más hacia arriba, ¿no? Las prácticas sociales son imprevisibles, ¿no? Transcurren de manera azarosa, no previsible ni encasillable en los parámetros en los que pretendemos encasillarlas con nuestro análisis. A veces, digamos que se comete el error de decir, no, es que las prácticas sociales de ellos, pues a ver, es que ellos no tienen Internet, pues ellos no se comunican. Y uno ya juzga y califica. Pero si usted va y habla con ellos y ellos dicen, no, pues nosotros no tenemos Internet, pero imagínense que nosotros tenemos aquí una estrategia y es que nosotros tenemos una emisora comunitaria acá. Y a través de esa emisora comunitaria entonces nos conectamos todos a tal hora para informar tales y tales situaciones. Entonces tienen unas prácticas diferentes para generar estos procesos de comunicación. Es muy importante siempre cuando hacemos este ejercicio de intervención social, ¿sí? Desde este ejercicio profesional, el hecho de cuestionar siempre, no dar por sentado nada y entender que la creatividad del ser humano y el desarrollo permanente de la inteligencia del ser humano abre constantemente a la búsqueda de nuevas explicaciones, ¿sí? Entonces, siempre estar cuestionando. Entender la multiplicidad de factores, ¿no? Analizar las prácticas de los actores, sujetos y colectivos en su escenario de actuación, es analizar la vida política, social y cultural. Siempre pensar lo político, ¿no? Pensar la comunicación es también necesariamente pensar lo político, pensar en por qué ellos deciden X o Y cosa. Eso también es pensar la comunicación. ¿Por qué lo comunican de esta manera y no de la otra manera? Eso es un ejercicio político porque tiene una intencionalidad. ¿Cómo leer desde la comunicación? Ver más allá, ¿no? Una situación de comunicación va a comprender las relaciones interpersonales, grupales, sociales. Hay que, de alguna manera, comprender las circunstancias económicas, políticas, culturales, el desarrollo de ciertas tecnologías, de ciertas formas de enfrentar y resolver los problemas de la naturaleza y la sociedad, nos dice Preto Castillo. Ver la situación de comunicación, que es un conjunto reconocido y aislable de relaciones comunicacionales en torno a un tema, una problemática o un determinado interés común que da lugar a un sistema de relaciones donde se procesan identidades, se discuten nociones y criterios interpretativos, se configura la lucha política y la lucha también por el poder, ¿no? Entonces, una situación de comunicación es que identifiquemos cuáles son esos conflictos que se pueden llegar a presentar en el marco de ese ejercicio de relacionamiento de estos actores que están involucrados en una problemática. Y es necesario siempre reconocer y describir a los actores, ¿no? Establecer cómo sabemos, cuál es el modo de relacionamiento que hay, cuáles son esos espacios de interacción, cuáles son esos espacios de disputa o de construcción de consensos, de gestión, de toma de decisiones, de manifestación pública.
definitivamente es importante explorar y analizar los contextos. ¿Qué se requiere? Los sujetos que, ver cuáles son los sujetos que están en relación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los actores sociales que están allí, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la relación? ¿Cómo es la relación entre esos actores? ¿En función de qué se establece? En este punto hay que dejar claras las razones y la naturaleza del vínculo, así como precisadas las asimetrías que existen en la misma forma de relación comunicacional. Es decir, yo no, en este ejercicio que ustedes van a hacer, no es suficiente con que ustedes digan, los actores sociales son el alcalde, el sacerdote, la comunidad afectada y la ONG tal. Ajá. ¿Y cuál es cuál es el relacionamiento entre ellos? ¿Cuál es la función que cumple cada uno con relación a la problemática? ¿Sí? ¿Cuáles son las asimetrías? ¿Cuáles son las tensiones que hay entre uno y el otro? No, pues el sacerdote, él desarrolla algunas acciones para favorecer a esa población, entonces todos los domingos en misa resulta que él les ayuda al final de la misa para que ellos puedan divulgar X o Y situación que necesitan que la comunidad conozca. Bueno, y el alcalde, pero pues resulta que eso le ha generado problemas con el alcalde porque resulta que ese grupo social le ha hecho mucho contrapeso al alcalde, entonces el alcalde vive molesto con el sacerdote porque el sacerdote les da ese espacio de expresión con la comunidad, ¿no? Entonces es empezar a establecer cómo es que se relacionan esos actores sociales allí en el marco de esa problemática. Y muy importante, la significación de las prácticas comunicativas, que nos preguntemos cuál es el resultado que se percibe de todo este proceso y de la multiplicidad de relaciones, ¿sí? Entonces, en este caso nos referimos al proceso por el cual se conforman determinados rasgos culturales que terminan conformando la identidad de un espacio, un grupo, una comunidad, un territorio, pero también las conductas que los actores adoptan en este ámbito, al que modelan y en el que son también moldeados, ¿sí? Entonces hay que identificar las prácticas comunicativas, la naturaleza de la relación y los sujetos que entran en la relación. Entonces, los sujetos o los actores, cuál es la relación entre ellos y cuáles son esas prácticas comunicativas que salen en ese relacionamiento entre ellos. Y aquí es importante entender finalmente lo público como un escenario de comunicación, ¿no? Entonces, entender cuáles son las acciones y estrategias de los actores sociales frente a esa problemática, entender que lo público es un escenario complejo, que es multisectorial y multiactoral. Entonces, como les decía, en el escenario de lo público podemos tener al cura, pero también podemos tener al alcalde, pero también podemos tener a los procesos organizados, pero también podemos tener a las ONG, ¿sí? Entonces, ahí digamos que es un escenario donde hay múltiples sectores y múltiples actores relacionados. Las políticas públicas y los ámbitos de acción y de incidencia, la vida política y cultural puede entenderse como espacios públicos, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, ay, no, pero es que no se me ocurre qué problema, no, pues voy a hablar sobre la política pública con relación al tema de el género en el territorio donde yo vivo. Entonces, se hizo una política pública para atender la situación de las mujeres a través de unas manzanas del cuidado. Entonces voy a ver cuáles son los conflictos que se generan en el marco de la ejecución de esa política pública, desde la comunicación y cuáles son esas prácticas sociales que se dan en el marco de esas tensiones, ¿no? Ese es un ejemplo de un escenario público desde el cual podríamos revisar una problemática social, ¿sí? Lo público se configura en las relaciones entre los actores, ¿no? Entonces, lo público es un escenario de comunicación que, como les decía, es un escenario que puede llegar a ser, la relación entre los actores puede llegar a ser conflictivo, ¿sí? Y entonces, allí lo público, la idea de lo público, de lo que nos interesa a todos, pues puede llegar a generar tensiones, acuerdos, desacuerdos y pues desde allí podemos caracterizar como ese tipo de relacionamientos. Hay que entender precisamente cómo esa compleja trama de sentidos incluye lo personal y lo colectivo.
¿sí? Entonces, cómo desde una problemática X o Y podemos identificar intereses de orden común o intereses de orden individual, ¿sí? Entonces, el alcalde resulta que apoya a tal sector, porque es que resulta que ese sector es el que más lo apoyó en las votaciones. Entonces, hay un interés allí por devolver de alguna manera ese apoyo que recibió en determinado momento cuando estaba en campaña, ¿no? O porque ese sector va a ser decisivo para que su imagen pues sea positiva, ¿no? Entonces hay un interés pues individual desde el rol que él ejerce, pero también hay un interés colectivo porque beneficia a un número importante de personas de un sector determinado. Entonces, esto es, digamos que, como el tema que vamos a trabajar para la fase 4 y la fase 5. Ahorita lo que vamos a hacer en la fase 4 es la identificación de problemas de comunicación y cambio social. Es una actividad que inició el 17 de junio y cierra el 14 de julio. Es una actividad en grupo, ¿sí? Pero no por ser en grupo quiere decir que solo lo sube una persona. Yo sé que en algún lado, en alguna guía les decía, reitero y les quiero hacer claridad en esto, las guías no las hice yo, las guías ya las hizo anteriormente otro profesor y las guías cuando yo ya llego al curso ya están subidas. Entonces, para mí es muy importante que ustedes suban individualmente las actividades. Es decir, las hacen en grupo, pero todos los integrantes del grupo deben subirla, porque cuando yo comento y yo no le retroalimento a una sola persona, le realimento a cada uno de los integrantes del grupo, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno se da también cuenta qué tan pendientes están del ejercicio, qué tanto participar. Y otra cosa muy importante, deben participar todos, ¿no? Deben dar cuenta de la participación, ojalá de todos. Por eso la participación en el foro es tan importante, que todos dejen sus aportes, ¿sí? Porque meten a un compañero que resulta que nunca participó en el foro ni aportó nada, pero de queridos lo meten, pues eso tampoco es justo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que el foro está habilitado hasta 3 días antes de que cierre la actividad. Yo no sé cómo sea en otras asignaturas, pero en otros cursos, perdón, pero desde que yo entré a la UNAC, que es hace más de 3 años, siempre lo he hecho así y sé que hay otros profesores que también lo hacen así. Por reglamento, los foros siempre cierran 3 días, deberían cerrar 3 días antes. Es que siento yo que nos estamos acostumbrando a una cultura en la que todo se vale y entonces el reglamento no lo saltamos, no lo pasamos por encima, ¿no? Y no, pues el reglamento dice que es hasta 3 días antes, pues es hasta 3 días antes. ¿No? Porque es que lo que pasa es que el foro se cogió fue más por cumplir que por realmente desarrollar el ejercicio de interacción para el cual tienen casi un mes. Miren, esta actividad tiene casi un mes, por 3 días es casi un mes de actividad. Y que lleguen el último día a eso, pues eso incluso es irrespetuoso con quienes ya participaron con tiempo, es irrespetuoso con el tutor porque nos ponen a correr, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante que tengan presente que hasta 3 días antes del cierre de la actividad, y esos 3 últimos días pues ustedes se concentran en finalizar y en subir la actividad al entorno de evaluación. ¿Qué vamos a realizar en esta fase? Hacer la lectura de Uranga, planificación y gestión de procesos comunicacionales, páginas 15 a la 38. Lo segundo era conectarse a la webconferencia. Veo que hoy tengo 2, 4, 5 personas conectadas. Lo siguiente es desarrollar individualmente un cuadro donde se proponga un problema de comunicación para el cambio social que afecte a una comunidad, dando cuenta de causas, consecuencias y actores involucrados. Entonces ya nos dimos cuenta que comunicación no es solo hablar de medios, ¿no? Comunicación tiene que ver con interacción, relacionamiento y con problemáticas incluso que tendrán que ver con el orden económico, político, cultural, ambiental, etcétera, etcétera. Lo que uno intenta es analizar de ese problema el elemento comunicacional o las prácticas sociales o las prácticas comunicativas. Un problema de comunicación que afecta a una comunidad dando cuenta de causas, consecuencias y actores involucrados.
Individualmente lo deben socializar en el foro. Y finalmente en grupo van a desarrollar, entonces ya se ponen de acuerdo y dicen, no, trabajemos en la propuesta del compañero X o y a partir de ahí van a desarrollar un documento de 2 páginas con el problema seleccionado, donde se presente el cuadro y se argumente por qué es un problema que se puede abordar desde la comunicación para el cambio social. Entonces yo ya les di un montón de elementos que ustedes pueden, en el cuadrito ustedes pueden simplemente enunciar, ¿sí? Los actores, enumerar algunas causas, pero ya en el escrito lo que pueden hacer es ampliar lo que está en el cuadro para justificar por qué se puede abordar desde la comunicación para el cambio social. Ese es el resumen de la actividad de la fase 4, que como les digo, finaliza el 14 de julio. Entonces, ahora sí, si tienen preguntas, pueden levantar la manito. Yo ya les voy a permitir aquí el micrófono, pero por favor levantemos la mano. Señor Ernei. Muy buenas tardes, profesora. Está muy buena Hola, la explicación, pero me queda una duda sobre el contexto social y las características territoriales cuando las mencionaste, porque me gustaría que ampliaras más, porque cuando uno está en el terreno hay muchas cosas que se ven, y entonces para uno tener el contexto claro, ¿qué uno debe tener en cuenta? Bueno, cuando uno habla de contexto, no solo habla del contexto espacial, ¿sí? No solo habla de que yo me encuentro en el municipio tal, el territorio. El contexto tiene que ver con la historia o los antecedentes de la problemática. Y el territorio, como lo veíamos allí, el territorio está más dado en términos de lo geoespacial, ¿sí? Del espacio, pero en la medida en que ese territorio es construido a partir de las prácticas sociales que tienen los actores que están dentro de este territorio. Entonces, el territorio existe o se da en la medida en que esos actores se relacionan, en que hay conflicto, pero también hay consenso, ¿sí? Entonces, el territorio tiene que ver con lo espacial, pero cobra mucho más sentido en la medida en que hay unos actores que interactúan allí. Y el contexto tiene que ver más con la historia, los antecedentes, las situaciones que precedieron a ese problema o la historia del problema, por decirlo de alguna forma. ¿Alguien más? Bueno, queridas y queridos, entonces si no tenemos más preguntas, nada, el ejercicio que van a hacer es muy sencillo, ¿sí? Un poco lo que deben hacer es eso, encontrar un problema individualmente, hacer el cuadrito, ¿sí? De las causas, las consecuencias, los actores, y ya como grupo sentarse a definir cuál sería el problema que van a trabajar, uno solo como grupo. Sobre ese problema plantean la justificación porque es importante abordarlo desde la comunicación para el cambio social. Y ya en la siguiente fase, pues seguimos avanzando sobre ese problema. Susana, señora. Profesora, qué pena. La pregunta es porque yo eh, soy nueva manejando Team y quería saber cómo yo la podría buscar en Team por si, como ya usted dice que esta es la última web conferencia, entonces si tengo alguna duda, alguna pregunta, ¿cómo la puedo contactar por el Team? Con mi nombre, Paola Andrea Rodríguez Vargas. Así yo la como me busco, ves, pero así como me ves ahí aparezco. paola.rodríguez@unad.edu.co. ok, con el correo. Sí, señora. Okay, me lo podría enviar por el chat, profesora. Claro que sí. Muchas Vale, gracias. señora.
Arelis. Muy buenas noches, profesora. Bueno, pues yo me estoy basando más que todo en lo de la tarea, pues quiero saber si de pronto sí voy como bien encaminada. Pues con lo del problema más que todo como de lo del adulto mayor, su merced me dice que, o nos dice que, digamos, en una comunidad específica, pues lo estoy realizando más que todo es con lo del adulto mayor, pues ya que estoy cerca, digamos, como a esos sitios, y pues también varios trabajos los estoy encaminando por ese lado porque pues tengo más accesibilidad a esas personas en cuanto a trabajos sociales que he venido también desarrollando con ellos. Puedo enfatizarme con ellos, hablar acerca, Sí. digamos, pues de la problemática que vive, digamos, un cierto punto, un cierto lugar, ya sea por decir una casa de paz, un lugar de paz, un ancianato, algo así Sí. como estilo, profesora. Muchas gracias. Sí, sí, está muy bien. Pero recuerden que deben tratar de hacer el ejercicio colectivo. Yo sé que no es tan fácil, pero inténtenlo. Sí, profesor. Inténtenlo. Incluso con Claudia Torres, también estamos con otro compañero, se llama Sebastián. Hemos hecho así el pasado, lo hicimos también en colaborativos y todo, y en este momento pues ya estamos trabajando en el foro en eso. Yo ya envié mi participación, pero pues sí, obviamente vamos a hacerlo de una forma colaborativa, pues dado el caso, porque pues es importantísimo en ese sentido ponernos de acuerdo, porque ellos también pues tienen también sus puntos de vista, pero poder como confrontarlos y saber de pronto y sacar un tema específico, o algo, digamos, como que vayamos a trabajar entre los tres. Listo, no, está muy bien. La idea es que puedan trabajar colectivamente. Rubén. 5, 6, 7, 8. Profe, buenas noches. Hola Rubén, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señor. Profe, frente a esa problemática de cambio, de comunicación y cambio social, en el municipio de Tuluá, pues hay una situación, no sé si es viable trabajarla, y tiene que ver con cultura ciudadana, Sí. frente al respeto, por decir, uno de esos ejemplos es el respeto hacia la autoridad, el respeto hacia las señales de tránsito, arrojar las basuras en los espacios públicos autorizados, el no vertimiento de basuras en las alcantarillas, bueno, en fin, diferentes temas, pero obviamente habría que centrarse en una. Sí. ¿O estoy equivocado, profe? No, está muy bien. Esa es una problemática que tú identificas. Ahí ustedes deben establecer si en particular quieren hablar de la cultura ciudadana en general o de la cultura ciudadana en el marco de un fenómeno o una situación concreta. Se podría hacer de las dos formas. Listo, yo creo que es más general, porque si nos ahondamos en cada detalle nos extendemos un poco. Me Vale. extiendo un poco. Dios te pague, profe. Listo, Rubén. Ernest, señor. Profe, pues yo te iba a preguntar sobre la lectura que tenemos que hacer. Esa lectura la hacemos de la página 15 a la 38, pero sería bueno hacer alguna mención en el foro de esa lectura o no es necesario. No, esa lectura es la que yo se las acabo de presentar, pero es clave que ustedes también la lean. Toda la parte de las prácticas sociales, de la intervención social, ese es el texto que yo les acabo de presentar. No es tanto para que ustedes comenten, sino que para que ustedes puedan tomar en cuenta esos elementos a la hora de definir la problemática y de argumentar por qué es importante abordar esa problemática desde la comunicación para el cambio social. Ah, bueno, Porque ahí profe, muchas gracias. nos habla del rol del actor social, nos habla de las prácticas sociales, de las prácticas comunicativas. Entonces, entender esos conceptos que fueron los que yo acabo de presentar les va a permitir a ustedes decir, ah, bueno, entonces si yo voy a hablar de cultura ciudadana, entonces puedo entender que puedo explicar el relacionamiento de los diferentes actores que están involucrados alrededor del tema de la cultura ciudadana, la ciudadanía, los entes gubernamentales, las relaciones de conflicto que hay allí,
cuáles son las acciones que hace el uno, cuáles son las acciones que hace el otro, y ya en la siguiente fase recuerden que, si no estoy mal, lo que hay que hacer es una propuesta de intervención desde la comunicación para el cambio social. Entonces ya ustedes podrían desde allí generar una estrategia de intervención. Pero por ahora Bueno. solo planteamos el problema. Bueno, profe, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, queridas y queridos, pues entonces no siendo más, les agradezco muchísimo por su presencia en la noche de hoy, señor. Hablaba de nuevo Rubén. Profe, una consulta final. Dentro de esa identificación de una problemática de cambio social, está ese tema de los derechos y la vulneración específicamente con la población adulto mayor, con referencia a temáticas de las EPS, o eso ya es como muy profundo. Ese es otro problema. Es un problema social que además es muy coyuntural, que tiene que ver con todo el tema de la situación que se está viendo ahorita con el sistema de salud, ¿sí? Y ese sería otro problema que ustedes podrían abordar, y lo que tendrían es que hacer el ejercicio de reflexión desde la comunicación para el cambio social, cómo se puede abordar ese problema. Porque eso tiene mucho de política, tiene mucho de esto y del otro. Es como muy complejo, ¿no, profe? Pero interesante, es interesante. Es Listo, profe. interesante que lo puedan analizar. Digamos que hay de pronto tengan en cuenta también para ustedes en términos de diálogo con los actores sociales, que es más fácil. Entonces, por ejemplo, Arely la hace muy bien porque ella dice, yo tengo cercanía con la población, con los adultos mayores, con los ancianatos, me queda fácil, eso está súper bien, ¿sí? Porque para el ejercicio le va a permitir ir de pronto y dialogar con algunos y elaborar la problemática desde ese diálogo con ellos, ¿sí? En cambio, si uno dice, no, pues es que a mí me gustaría hablar de lo que viven los indígenas que se encuentran en el Parque Nacional de Bogotá, pero ninguno vive en Bogotá, pues obviamente que va a ser mucho más difícil. Entonces, piensen también en términos del ejercicio de la clase, del curso, una problemática que ustedes de pronto tengan cercana en su contexto local. Listo, profe. Dios le pague. Bueno, queridas, ahora sí me despido porque estoy como la ranchera, que estoy que me voy y nada que me voy. Un abrazo para todas y todos, les deseo muchos éxitos en este cierre de periodo académico. Cualquier cosa me pueden buscar por el Teams, me pueden escribir por el correo del campus, con muchísimo gusto. Yo estoy atenta a resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. A usted, profe. Chao para todos, Igualmente, que feliz estén muy noche. bien. Igualmente. Chao, profe.